Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Yosimar Chávez y en esta ocasión estoy acá con la pastora Wendy Ardón, cerrando esta temporada maravillosa de lo que es el podcast sobre el libro Sangre y Fuego. La verdad es que me siento muy privilegiado por esta ocasión. Sabemos que nuestro querido hermano ha estado presente, ¿verdad? Pero por esta ocasión me toca a mí cerrar con broche de oro. Le mandamos un fuerte saludo a nuestro hermano Gerson. Lo extrañamos en esta ocasión, pero sabemos de que Dios tiene planes para su vida y donde quiera que esté, pues le mandamos muchas bendiciones. Pastora, muy buenas noches. Hola, Jos. Muchas gracias por el privilegio. Quería iniciar, ¿verdad? Este capítulo mencionando de que es la última, así que el último episodio de esta temporada. También mencionándole, ¿verdad? A nuestros queridos oyentes y las personas que ven a través de YouTube, ¿verdad? En el canal de su persona, que este es el cierre de esta temporada. Pero tenemos una actividad el día jueves, ¿verdad? Así El es. día jueves 18 de diciembre tenemos una actividad a las 7 de la noche donde todas las personas que han sido parte de este recorrido, ¿verdad? De lo que es el libro Sangre y Fuego, puedan tener la oportunidad de llegar a nuestra iglesia de Dios que está atrás de lo que es el Hospital La Paz, Así es. ¿verdad? Amén. Y así puedan hacer las preguntas y cualquier otra duda que tengan, ¿verdad? Entonces vamos a estar allí para poder culminalizar, ¿verdad? De una manera muy maravillosa lo que es este episodio. Ujú. Sí, pues los esperamos a todos. Es el jueves 18 a las 7 de la noche y vamos a tener una actividad presencial. Vamos a estar ahí en la iglesia con todos los que quieran llegar, son todos bienvenidos. Y vamos a estar también en vivo en YouTube. Y pues en las plataformas que tenemos el podcast. Hoy es el último episodio y ese día va a ser como un cierre de temporada. Vamos a estar conviviendo un ratito. Y pues si has sido parte de la temporada, te invitamos a que puedas llegar a hacernos preguntas, aportaciones. Estamos invitando a todos los que pues han seguido el libro, han seguido el podcast. Y por supuesto todos aquellos que tienen esa inquietud, Dios, de la palabra, todos los que amamos el estudio de la palabra, pues lleguen, veamos qué podemos platicar todos. Yo siempre he creído que en el preguntas y respuestas se halla mucho conocimiento. De hecho, Jesús enseñaba preguntando y es bonito tener lo que dice la Biblia, esa lengua de discípulo. El discípulo siempre tiene una pregunta, siempre tiene una inquietud y es lindo la gente que tiene lengua de discípulo. Yo creo que todos tenemos que tener eso, esa boca de discípulo que siempre, eso es el que lee, porque no podemos dar una inquietud si no Sí. leemos, pero cuando leemos siempre nos surge algo. ¿Qué significará esto? ¿Qué significará aquello? Y pues yo sé y creo con todo mi corazón que una persona no tiene todas las respuestas, pero cuando nos reunimos varios, cuando hay un presbiterio, varios ministros, gente de la palabra, iglesia que ama la palabra, pues ahí surgen cosas muy bonitas, ¿verdad? En medio de una pregunta y las aportaciones de todos creo que va a ser muy enriquecedor. Así es, pastora, y nuevamente la invitación, ¿verdad? Para todos, no se pierdan este hermoso evento, ¿verdad? Para culminalizar de una manera hermosa lo que es esta temporada, ¿verdad? Amén. Muy bien, pastora. Con respecto a lo que es el capítulo anterior, mencionaban, ¿verdad? La parte en la que Jesús muere, ¿verdad? Amén. También está la parte donde usted ya iba explicando, ¿verdad? Por qué razón, ¿verdad? Jesús tenía que tener un juicio. Y mire, a mí me nace, ¿verdad? La duda. Si Jesús muere y es crucificado, ¿por qué razón hay un juicio, verdad? O sea, ¿por qué en la Biblia menciona de que hay un descenso, ¿verdad? Hacia el abismo, ¿verdad? Entonces me gustaría que me pudiera comentar y explicar esa parte. Sí, eso es muy bonito y muy interesante. ¿Por qué tiene que haber un juicio a todos? De hecho, no solo Jesús. Dice la Biblia que está decretado, Hebreos 9:27, que todos los hombres mueran una sola vez y después de morir enfrenten un juicio. Y eso es para todos los hombres, pero como Jesús fue 100% hombre, así como todos enfrentaremos el juicio, Él enfrentó un juicio. Si hoy muriéramos, Dios, lo que sucede es que nuestro cuerpo sería velado, seguramente a nuestro alrededor habría tristeza, un velorio, al otro día nos llevarían a una tumba.
pero ese es el cuerpo que se desconectó. De hecho, muerte significa separación, y el cuerpo se va a la tumba, o muere de cualquier manera, puede morir en cualquier forma, ahogado, calcinado. La verdad es que al final el polvo vuelve al polvo, ¿verdad? El cuerpo se va a terminar deteriorando y volviendo al polvo, pero el alma y el espíritu quedan vivos. Todavía hay conciencia en el alma y en el espíritu, y dice la Biblia que nosotros daremos cuentas de todo lo que hayamos hecho en esta tierra. Incluso de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuentas, y esas cuentas no las dará el cuerpo, porque el cuerpo ya va a estar en la tumba. Y dice que después de la muerte enfrentaremos un juicio. ¿Quién enfrentará un juicio? Nuestro espíritu, porque dice la Biblia, si alguien conoce al hombre, ¿quién te conoce mejor que nadie? Es tu espíritu. Dice, si alguien conoce al hombre, ese es el espíritu del hombre. Entonces el espíritu enfrentará un juicio y dará cuentas por todo lo que hayamos hecho en la tierra. Y efectivamente el Señor, al morir, mientras estaban bajando su cuerpo de la cruz, lo que hablábamos el martes pasado, mientras lo estaban haciendo descender de esa cruz, poniéndole los aceites, llevándolo a la tumba aquella de José de Arimatea, que lo hicieron José de Arimatea y Nicodemo, mientras ellos estaban haciendo eso, el Espíritu del Señor estaba ya enfrentando un juicio. En el momento de la cruz, cuando Él expira, en ese momento estaba enfrentando un juicio. Y pues hablábamos que definitivamente no le fue muy bien en ese juicio, porque Él cargaba el pecado de todos nosotros, de todas las creaciones, de todos los tiempos. Entonces de ese juicio Él salió condenado. Decíamos que descendió condenado, pero la condena que se le dio a Él fue la muerte segunda. Hemos estado tratando de explicar un poquito de qué es la muerte segunda, que en muy resumidas cuentas, la muerte segunda es que Dios destruye cuerpo y alma en el lago de fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Y Jesús fue condenado a la muerte segunda. Entonces, Él tenía que descender al lago de fuego y azufre para que fuera destruido, como dice la Biblia, cuerpo y alma en el Seol, ¿verdad? Pero antes, entonces tengo entendido si es en cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces él cuando está enfrentando el juicio, tiene que regresar a traer el cuerpo. ¿O cómo? Exacto, exacto. Ahí estábamos leyendo ese pasaje de Romanos 14:9, que es maravilloso, ¿verdad? Que dice que Cristo para esto murió, y hay una coma, murió, coma, y resucitó, coma, y volvió a vivir. Otras versiones, murió, vivió y vivió de nuevo. Si ustedes revisan versiones, se van a encontrar con que todas las versiones dicen que vivió y vivió otra vez, que vivió 2 veces. Murió en la cruz y luego dice y vivió y volvió a vivir. Entonces Romanos 14:9 nos está diciendo que después de morir el Señor vivió otra vez. Y el apóstol Pedro nos lo explica muy bien en la carta de Pedro, que lo hablamos un poquito en el capítulo anterior. Pedro dice que Jesús vivificó el cuerpo que estaba metido en la tumba, lo vivificó en espíritu. O sea que por medio del espíritu le dio vida a ese cuerpo, porque ya no tenía sangre su cuerpo. Entonces lo vivifica, y en ese cuerpo dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados en el inframundo. Eso es lo que, lo que explica el apóstol Pedro, que Jesús vivifica el cuerpo y desciende al inframundo, a las cárceles, y en ese cuerpo le predica a los espíritus encarcelados. Y el mismo Pedro explica quiénes son esos espíritus, porque dice que ahí abajo hay unas prisiones y que ahí estaban encarcelados los que en otro tiempo habían sido rebeldes. ¿Qué te hace pensar eso? Si dice que en otro tiempo fueron rebeldes, significa que ahorita ya no son rebeldes. Porque dice, los que en otro tiempo habían sido rebeldes, a ellos les bajó a predicar. Pero si en aquel tiempo fueron rebeldes, significa que ahora están reformados. Que esa es realmente la razón de una prisión. Tal vez en nuestras economías no funciona de la mejor manera, pero esa es la razón de una prisión. Que el prisionero entre a la prisión porque está mal, porque la sociedad no acepta sus actos. Entonces entra por culpas. Pero la razón de la prisión es reformar al prisionero. Y como esas son prisiones que Dios ha preparado, esos prisioneros realmente se reforman. Dice que en otro tiempo fueron rebeldes, y el apóstol Pedro nos dice, ellos son los que en el tiempo de Noé no creyeron a la predicación. O sea, cuando Noé decía, arrepiéntanse porque viene un diluvio, arrepiéntanse porque viene una destrucción, dice que ellos fueron rebeldes, se burlaron de Noé, no quisieron nada con Dios. Pero según lo que la Biblia nos muestra, cuando ellos murieron,
Pues para empezar, descubrieron que lo que Noé les dijo era cierto, porque ellos nunca habían visto lluvia. Y no hubo forma de, al final, de retractarse, ¿verdad? De eso, entonces Claro, llegan dice ahí. que Dios mismo cerró la puerta del arca. Porque yo creo que si todos hubiéramos sido Noé y de repente empiezan a tocar la puerta y a gritar, y hay niños y hay mujeres allá afuera y hombres arrepentidos, yo creo que todos hubiéramos abierto la puerta. Por eso dice que Dios selló la puerta. Fue Dios, no fue Noé. Porque probablemente Noé en su humanidad, en su misericordia hacia la gente, Lo hubiera seguramente, abierto, ¿verdad? y hubiera podido ser un desastre, pero Ujú. muchos dicen que se arrepintieron, se ahogaron, pero se arrepintieron. Entonces esas almas se fueron a prisiones, Dios los mandó a prisiones y los encarceló. Y dice que cuando Jesús murió, vivifica el cuerpo en espíritu, y en ese cuerpo vivificado desciende a las partes más bajas de la tierra y les predica a los espíritus encarcelados. Muy bien. Después de eso, digamos, de predicarles, ¿allí se termina todo o hay algo más? Porque tengo entendido, ¿verdad? De que luego Jesús resucita, ¿verdad? Amén. Resucita. Pero ¿cómo fue esa transición, verdad? Después de predicarle a esos espíritus encarcelados. ¿Y qué pasa con esos espíritus encarcelados? Amén. Ahí hay mucho que ver todavía. Hoy es nuestro último episodio de la temporada. No vamos a entrar en los detalles de las regiones, pero cuando el Señor desciende, Dios, lo primero que el Señor hace, va por el cuerpo y empieza a descender. Su destino, digámoslo así, o el lugar a donde él iba, no eran las prisiones. Su lugar definitivo, el lugar al que él se dirigía, la condena que llevaba, era al lago de fuego y azufre, que era lo que está más abajo. Ahora él tenía que llegar hasta el lago de fuego y azufre, pero para llegar ahí tuvo que pasar por muchas regiones. Pasó por regiones que la Biblia las llama las aguas, pasó por los abismos, pasó por las cárceles, él pasó por varias regiones y en cada región habían enemigos. En el libro tenemos mucho detalle, pero esto es un poquito más de estudio, de leer los pasajes bíblicos. Leyendo los pasajes uno va como abriendo el panorama de lo que el Señor vivió, pero pasó por muchas regiones. Por ejemplo, solo por darles un ejemplo, la Biblia dice que en los abismos hay un príncipe de los abismos, que es Abadón. Si quieren, leámoslo, vamos a ver el pasaje. Porque cada región tiene súbditos y tiene sus gobernantes, ¿verdad? Vamos a ver si encuentro aquí el del abismo. Sí, es Apocalipsis 9 y está hablando, aquí está hablando del tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Cuando dice que se descongelarán los polos, dice que el abismo tiene una cobertura que está congelada. Una de las capas del abismo es hielo. Y dice que en la gran tribulación se descongelará ese hielo, entonces la tapa del abismo se abrirá y saldrán seres del abismo. Hablando de los abismos, porque el Señor pasó por ahí, pero entonces miremos los seres, que habitan el abismo. Por lo menos aquí hay la descripción de un ser. Les voy a leer esa descripción. Dice, vamos a leer Apocalipsis 9:7. Les llaman langostas y dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Vamos a usar un poquito la imaginación. Imagínense caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. O sea, como caballos que van a la guerra, pero con cara de hombre. Caras humanas. Cabello como cabello de mujer. Dice que tenían el cabello como que fueran mujeres. Dientes como que fueran leones. Y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas, o sea que son como caballos con cara de hombre, cabello de mujer. Tienen alas, tienen dientes de leones. Y mira, estos seres son del abismo. Y dice que las alas hacían un ruido que era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas de escorpiones. Mira, estos seres son tan extraños. Y dice que tenían una cola como de escorpión. Y con esa cola dañaban a los hombres durante 5 meses en la gran tribulación. Pero estos salieron del abismo. Y dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces el que gobierna en esa región de los abismos es Apolión o Abadón en hebreo y en griego. Hay un gobernante, pero hay seres que gobernar.
Y uno de los seres del abismo son estas langostas que describe Apocalipsis. Y el Señor pasó por esas regiones. En el libro estudiamos un poquito más cómo pasa Él por cada región, qué enemigos tienen esas regiones, cómo lo daña cada enemigo. Hay un salmo que habla de, él dice que es atacado como por leones. Y justo cuando, hablando de los abismos, y en los abismos vemos que estos seres tienen como dientes de leones. Dientes de leones. Y él dice que lo han desgarrado esos leones. Y cómo es de... Bueno, a mí lo que se me viene a la mente, ¿verdad? En todo esto que usted nos explica, es increíble cómo no solo aquí en la tierra Él sufrió por amor a nosotros y se entregó en cuerpo completo hasta la última gota de sangre, sino que también en las profundidades Él siguió sufriendo por amor a nosotros. Amén. Entonces eso también nos lleva también a meditar y saber de que el amor de Jesús fue mucho más allá, ¿verdad? De lo que es la muerte terrenal, claro. Porque incluso en los abismos, en todo ese proceso de juicio, sentencia que Él no merecía, amén, aún ahí nos seguía diciendo, te amo, ¿verdad? Amén. Entonces creo que es muy notable destacar esa parte, porque muchas personas lo damos por sentado de decir, es que sí, Jesús me ama, pero algo superficial. No entendemos la profundidad que hubo más allá, que no solamente el cuerpo, sino también Él lo sufrió en el alma, ¿verdad? Amén. La verdad es que nos quedamos en la cruz, Dios, que es maravilloso. Uh-huh. La cruz es la locura de nuestra predicación, es una maravilla. Dios en la cruz, porque es Dios hecho hombre en la cruz, derramando su sangre. Esa es nuestra victoria, la cruz es nuestra victoria. Pero cuando entendemos esos 3 días y 3 noches de quebrantamiento, que fueron más allá de golpes, de que en la tierra dice que le arrancaron las barbas. ¿Te imaginas cómo le quedó la piel cuando le arrancaban las barbas, le reventaron la piel? Dice Isaías que él ya no parecía hombre. Unas versiones dicen que ya no parecía humano. No tenía parecer de hombre, era un hematoma, sangrado. A él lo hicieron pedazos aquí en la tierra. Pero es que era la parte de sangre del sacrificio, la primera parte, la primera fase del sacrificio, que era derramar la sangre. Pero yo siempre he pensado que la parte más cruenta era cuando el animalito ya estaba muerto, porque al principio lo degollaban, le hacían un pequeño corte en el cuello y ahí salía toda la sangre. Entonces el animalito sufría el momento donde se desangraba, pero después, cuando él ya estaba desangrado, dice que lo desollaban, le arrancaban la piel de una sola pieza. Después de arrancarle la piel, le quebraban los huesos, las patitas, dice que se las quebraban. Luego lo partían en piezas y lo pasaban por abundante agua. Y eso lo ponían sobre la leña y le encendían fuego. Y esperaban hasta que se redujeran las cenizas. Cuando se reducían las cenizas, ahí el sacrificio dice que se elevaba como un olor grato a Dios. Ese es el holocausto. Y Jesús fue holocausto. Entonces, como tú bien lo dices, esos 3 días y 3 noches definitivamente fueron más cruentos que la cruz, que arrancarle las barbas, que latillarlo, que ponerle una corona de espinas, que traspasarle el costado. Los 3 días y 3 noches que siguieron a la cruz fueron más cruentos, fue lo peor del sacrificio. Exactamente, y como pues mencionaba, creo que muchas veces nos quedamos en la cruz, ¿verdad? Y lo interesante de todo esto y la herramienta que es también este libro, que es una bendición para todos, creo yo de que también es una apertura, ¿verdad? Para nosotros también entender cuán profundo fue el amor de Dios. Amén. Para mandar a su único hijo para que sufriera todo eso, que realmente lo merecíamos nosotros, pero que Él lo sufrió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces cuando me gustaría preguntarle qué pasa después de eso, ¿verdad? Después de pasar en los abismos, de todos esos cruentos, ¿verdad? Todas esas tribulaciones que Él vivió, ¿qué hay más allá? Bueno, el Señor, esos 3 días y 3 noches, su objetivo era llegar al lago de fuego y azufre. Pero para llegar a esa región tenía que pasar por todas las demás regiones. Sabemos que fue quebrantado en las aguas, en los abismos. Sabemos que en las cárceles pasó y le predicó a los espíritus encarcelados. Hay un versículo que es precioso, está en uno de los evangelios y dice, si yo venciere,
O sea que esto no estaba dado por hecho. Dios no fue un montaje divino que, ay, vas y yo te voy a sacar de ahí. Él podía haber tenido un mal pensamiento. Él podía haber pecado, haber tenido una mala intención, un rencor. Él realmente pudo haber pecado. Y si él hubiera pecado, la historia sería muy diferente. Porque con un pecado, un mal pensamiento, cualquier cosa, con una mentira, con algo que él hubiera hecho, la muerte ahí le hubiera metido el aguijón. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué nosotros podemos morir? Porque hemos pecado. Entonces la muerte ya metió su aguijón, y donde está el aguijón de la muerte, el cuerpo puede morir, el alma puede morir si hay aguijón de muerte. Pero Jesús nunca pecó. Pero ese versículo dice, si yo venciere, los tomaré a mí mismo. O sea que seguramente él le pasó predicando a los espíritus encarcelados, diciéndoles, yo voy descendiendo. Él iba en quebrantamiento, él iba en humillación cuando pasó por esas cárceles. Pero seguramente les dice, si venzo. Ese versículo yo creo que se aplica perfectamente a ese paso por las cárceles. Si yo venciere, los tomaré a mí mismo y los sacaré. Porque él estaba pensando, si venzo, los salvo. Y no solo a ellos, sino a todos nosotros. Pero tenía que descender ellos. Lo más importante era llegar al lago de fuego y azufre y enfrentarse al que reina en esa región. Así como dijimos, en las aguas hay gobernantes, que son los leviatanes. Por ahí en la Biblia hay muchos de los leviatanes. Isaías 27 dice que gobiernan estos seres. Está el leviatán. Dice Isaías 27:1, leviatán, serpiente veloz, leviatán, serpiente antigua. No recuerdo los 3 nombres, pero ahí hay 3 leviatanes. Entonces, estos gobiernan las aguas. Apolión gobierna los abismos. Cada una de las potestades gobierna una región. Pero en el lago de fuego y azufre, él se iba a enfrentar a un enemigo que iba a ser fuerte, que es la muerte. La muerte está en el lago de fuego y azufre. Y la sentencia que él llevaba era morir. Morir. Cuerpo y alma. Amén. Tenía que ser destruido su cuerpo y el alma. ¿Por qué el cuerpo? Porque el cuerpo contenía nuestro pecado. Y esto es algo que me gustaría resaltar, Dios, porque hay mucha gente del otro lado de la pantalla que quizá está viendo esta transmisión y que tal vez hay un pecado que lo tiene atado, que lo tiene amarrado y que siente que es más fuerte y que tal vez, porque nos ha pasado a todos, Dios, un pecado en el que uno dice, ya no quiero, ya estoy hastiado, ya no quiero seguir con esto. Y a veces lo dejamos por un tiempo y luego volvemos otra vez y recaemos en un pecado. Y hay pecados que nos han enlazado, que nos tienen atados, que nos tienen cautivados. Y tenemos que saber que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra para romper ese pecado, para quemarlo, para destruirlo. Y cuando Jesús desciende al lago de fuego y azufre, el objetivo era quemar esos pecados. Y ahí estaban los nuestros, porque en la cruz Él clavó nuestros pecados. Y en el cuerpo del Señor, ahí está la mentira, ahí está el alcoholismo, ahí está el adulterio, ahí está la fornicación, ahí están los vicios, ahí está todo. Dios, todos los pecados, Él los llevó en ese cuerpo y los hizo cenizas. Es algo que tenemos que saber, porque las tinieblas y el diablo nos engaña y nos hace pensar que el pecado es más fuerte que nosotros, que es más grande que nosotros. Y aunque podría ser más grande que nuestra humanidad, no es más grande que Cristo. Amén. No es más grande que el sacrificio de Cristo. Y Jesús hizo ese pecado que a muchos nos puede hacer pedazos y que sentimos que no podemos más. Tenemos que saber que Jesús eso lo volvió cenizas. Y que Jesús cautivó la cautividad, que venció la muerte para que tú seas libre, para que nada te cautive en esta tierra, más de lo que te puede cautivar la presencia de Dios. Y lo que nosotros no podemos, Dios puede. Es acercarnos a Dios, es tomar el sacrificio del Señor y decir, yo te entrego esto, y soltarlo, porque el pecado que nos puede a nosotros atacar hoy está vencido. Amén. Tenemos que saber que son enemigos vencidos. Él ya los venció, no solo en la cruz del Calvario, sino en las partes más bajas de la tierra. Y Él llevó ese cuerpo, Dios, para hacerlo cenizas. Y lo sentía, por supuesto que lo sentía. Yo siempre he creído que una de las cosas más feas que hay puede ser morir calcinado, quemado. Totalmente. Y Él llegó a ese lugar con conciencia. Encontramos un pasaje, ahí por ahí está Devita detrás de cámaras. No sé si te recordás el pasaje que encontramos en una versión preciosa donde dice que de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio, dice, hasta que suceda. Creo que es Lucas
Lo que pasa es que estamos aquí en vivo, pero ténganme paciencia y si me tienen paciencia lo encuentro. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que suceda. Adelita, no sé si te acordás, lo pusimos en una presentación hace unos días. Lucas 12:50. Yo iba para atrás, mira, Lucas 12:50. Mira qué lindo es este pasaje, porque el Señor está hablando que le hace falta un bautismo y que se angustia mucho hasta que ese bautismo suceda. 12:50. Nuestra versión, es que a veces las versiones no nos ayudan, pero la Reina Valera dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Encontramos una versión linda en donde él decía que vino a ser echado al fuego. Yo nunca lo había visto, yo hasta hace unos días, yo me gocé ese día porque yo nunca había visto eso de esa manera como lo dice esa versión. Él dice que vino a ser echado al fuego y dice, verso 50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Pero esa versión dice, y no estaré tranquilo hasta que haya pasado por ese bautismo. Si algo le angustiaba al Señor, era este bautismo. Es que a cualquiera. Porque sabía que iba a ser demasiado duro, mucho más que el que ya había pasado en la cruz, ¿verdad? Él sabía que se estaba enfrentando al que, porque él dice, no le tengan miedo al que destruye el cuerpo. Ese es el diablo. El diablo, si Dios se lo permite, como con Job, podría enfermar a alguien, podría meterse con un cuerpo, si Dios se lo permite, porque él no es autónomo, él no hace lo que quiere. Podría meterse con un cuerpo, sí, porque fue a pedir a Job, y Jesús dice, pero no le tengan miedo a él, porque aún si llegara a enfermar a alguien, con permiso de Dios, porque él tiene que pedir permiso para todo, pero lo más que puede hacer, es lo que el Señor está diciendo, lo más que el diablo podría hacer es tocar un cuerpo. Pero Jesús dice, pero no le tengan miedo, porque lo más que hace es tocar el cuerpo y ya, no te puede hacer nada más. Pero Jesús dice, pero sí tenganle miedo a aquel que destruye cuerpo y alma en el Seol, en el lago de fuego y azufre o en el infierno. A él tenganle miedo. Y el que destruye cuerpo y alma en el infierno es Dios. El único que tiene la potestad de mandar a alguien al lago de fuego y azufre es Dios. Y lo hace en ese juicio. En el juicio de Hebreos 9:27, que para muchos en realidad va a ser el juicio final, el trono blanco, donde les abrirán los libros, el libro de la vida del Cordero, y no encuentren su nombre en el libro de la vida del Cordero. El que no recibió a Jesús como su Salvador, dice que le abrirán los libros y cuando no encuentren su nombre en ese libro, será lanzado vivo al lago de fuego y azufre. Esa es la muerte segunda y ese es en el final de los tiempos. Todos aquellos que no reconocieron a Jesús como Salvador, dice que volverán a la vida, resucitarán, esa es la segunda resurrección, y resucitarán solo para llegar al trono blanco, para que les abran los libros y sean lanzados al lago de fuego y azufre. Wow. Eso, pero Jesús dijo, ténganle miedo al que sí puede destruir el alma. Entonces Jesús tenía angustia a Dios, porque aunque dice que él por lo que padeció aprendió obediencia, dice que fue agradable al Padre, que caminó, pero sin pecado, tentado en todo, pero nunca pecó. Aún así, él sabía que había una posibilidad de que él pecara. Exacto. Y realmente llegara a ese lago de fuego y azufre y que fuera destruido cuerpo y alma. Exacto. Como usted lo mencionaba, pues al final esto no es una obra creada, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí no va a haber error, ¿verdad? Pues como usted menciona, siempre existía la posibilidad de que algo fuera a salir mal, ¿verdad? Algo que no pasara como se esperaba, ¿verdad? Entonces creo yo de que también esa parte es de valorar mucho, porque al final Jesús sabía, ¿verdad? De que como él era 100% hombre, podía fallar. Claro. Pero no lo hizo por amor a nosotros, porque él sabía de que realmente él era la única esperanza que íbamos a tener nosotros, ¿verdad? Para poder vivir y ser agradables ante el Padre, ¿verdad? Entonces hay que apreciar, como le digo, hasta ese punto y entender el amor tan maravilloso de Dios. Y como usted mencionaba un poquito atrás, el que muchas veces nos aferramos, ¿verdad? A situaciones que pasan en nuestra vida, pecados que pensamos que no somos capaces de vencer y nos damos por vencidos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar, nos sentimos acosados por el enemigo. Pero realmente Jesús no solamente lo venció en la cruz, Jesús lo sepultó, ¿verdad? Y lo hizo cenizas en el lago de fuego. Entonces, de eso es lo que nosotros tenemos que
tomar, ¿verdad? Esa valentía, esa fe y creer firmemente de que Jesús realmente ya destruyó todo eso y que no tiene potestad sobre nosotros, ¿verdad? Amén, Dios. Y hay muchas personas que sienten que han pecado tanto, porque a veces somos así, ¿verdad? Es que ya le fallé demasiado al Señor, de plano lo que Él tenía para mí ya no, ya se acabó el llamado, se acabó la unción, se acabó los planes que Dios tenía conmigo. Y pensamos que el pecado puede ser más grande que el sacrificio de Cristo, y como ya pequé mucho, de plano ya no soy digno, ya no. Y la verdad es que nunca hemos sido dignos y nunca lo seremos. Nunca lo seremos. Nunca vamos a ser dignos. Pero ese sacrificio, dice la Biblia que la justicia de Dios en nosotros es que Él hizo hombre a su Hijo y que lo subió a una cruz y que lo hizo descender a los infiernos cargando nuestra maldad. Esa es la justicia de Dios. Entonces nosotros no podemos pasar sobre la justicia de Dios. Dios decidió que nosotros seamos inocentes y esa es nuestra bendición más grande. El Padre decidió, tú que estás sucio, que eres culpable, que tienes el pecado, que tienes la maldad, a ti te justifico, te limpio, te sano y tú eres inocente. Y tú que eres justo, hablando de Jesús, tú que eres santo, tú que eres limpio, a ti te ensucio, a ti te culpo, a ti te cargo el pecado, a ti te cargo la maldad. A ti te destrozo, ¿verdad? A ti te hago pedazos, porque lo hicieron pedazos. Yo sí pensamos y analizamos los descensos. Quizá ese día, el jueves, con el pizarrón podemos meternos un poquito más en los descensos, pero lo hicieron pedazos, Dios, porque eso era lo que se le hacía al sacrificio. Se le quebraban los huesos, se hacía pedazos. Y él dice en un salmo, todos mis huesos han sido descoyuntados. Si nos metemos a los descensos, lo que tú dijiste, literalmente así fue, lo hicieron pedazos. Y lo prepararon, haciéndolo pedazos, lo prepararon para meterlo en el lago de fuego y azufre. Y ahí encenderle fuego. Dice que arrastraba las piernas. Hay unos salmos impresionantes donde ya no podía caminar, donde se arrastró para llegar a su destino. Y eso lo dicen, gracias a Dios, los salmos mesiánicos, que enriquecen todo lo que pasó en el sacrificio del Señor. Pero llegó al fuego, Dios. Llegó a esas llamas de fuego porque era su sentencia, la muerte segunda. Y él llegó hasta ese lugar, como dice Efesios 4:9. Y esto de que subió, ¿qué es? Dice el apóstol Pablo. Sino que antes había descendido a las partes más bajas de la tierra. Desciende ahí al fuego y ahí llega un cuerpo cargado de pecado. Ahí llega nuestra maldad, ahí llega lo que nosotros debimos haber sufrido, lo sufrió él porque a él se le cargó toda la maldad. Y ese cuerpo, no cabe duda, Dios, que inmediatamente se consumió porque llevaba pecado, porque llevaba maldad. Entonces el fuego del abismo, del lago de fuego y azufre, redujo ese cuerpo a las cenizas. Las cenizas. Ahora, la pregunta es, la muerte segunda es destruir cuerpo y alma en el lago de fuego y azufre. La muerte cuando tuvo el cuerpo, hay una versión que dice puso sus garras sobre él, dice Colosenses, puso sus garras, la muerte, sobre el cuerpo del Señor y dice que lo despedazó, lo hizo cenizas. Porque tenía el pecado de todos nosotros. Toda nuestra maldad, que por supuesto era flamable, eso agarró fuego inmediatamente. Pero cuando tenía las manos sucias de la muerte sobre el alma santa de Jesús, ¿qué crees que pasó? Con un alma santa, con un alma que nunca pecó, que nunca tuvo un mal pensamiento, que nunca le entró el aguijón de la muerte, que es el pecado. La muerte podía sostener el cuerpo porque estaba plagado de pecado, pero el alma de Jesús no tenía un ápice de maldad, Dios, no tenía pecado, no tenía nada. Entonces dice la Biblia que la muerte no pudo retenerlo, o sea que lo intentó retenerlo en el infierno, pero es que el alma es santa, entonces el fuego del infierno no le podía hacer daño a esa alma, porque no tenía pecado. Entonces dice, la muerte no pudo retenerlo, dice una versión, y otra dice, y la muerte no pudo mantener sus garras sobre él. ¿Por qué? Porque no tuvo pecado. Entonces la muerte no tuvo potestad ahí, no podía hacer nada. Exactamente. Es impresionante, ¿verdad? Porque, como usted mencionaba, al final en el juicio, en la segunda muerte, ¿verdad? Ajá. Está así que la destrucción del cuerpo y del alma, y cuando viene la muerte, ¿verdad? Y toca el cuerpo, él piensa que ya ganó, que ya venció. Ah, sin duda, deben haber hecho una fiesta. Pero cuando toca el alma, todo se revierte, ¿verdad?
Yo creo, Dios, que en ese momento el infierno se puso a temblar. Exactamente. Porque seguramente hicieron fiesta al principio. Cuando el cuerpo se empezó a quemar, ¿te imaginas la fiesta que hubo en el infierno? Exacto. Se estaba quemando el Hijo de Dios. Era decirle a Dios, tu Hijo también falló. Así como todos, Él también falló. O sea que lo que tú nos pides, la santidad que nos pides es imposible porque ni tu Hijo pudo. ¿Te imaginas las blasfemias? Hay un salmo donde dice que le preguntaban de día y de noche, porque fueron 3 días y 3 noches, y le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? El que decías que tanto te amaba, ¿dónde está ahora? ¿Por qué no te defiende? Y se burlaban de él, fueron escarnecedores. Y cuando él se estaba quemando, eso debió haber sido una fiesta, debieron haber celebrado su victoria aparente sobre el Cordero de Dios. Pero cuando el alma, Dios, no se consumía y el fuego no le hacía daño y la muerte ya no podía retenerlo, debieron haberse puesto a temblar. Dios, de ese infierno tembló. Temblaron y se dieron cuenta, ¿verdad? De que realmente sí hubo alguien que amó, ¿verdad? Amén. Que amó, Amén. que se cuidó por amor a nosotros y decidió pasar todo eso para salvarnos, ¿verdad? Amén, es que eso debe haber sido maravilloso. Yo les quisiera leer el Salmo 71:20, el tiempo se nos fue, pero este es un salmo mesiánico y dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás. Es Jesús hablando de los abismos de la tierra. Esto es muy importante porque tenemos que saber que Jesús no resucitó de una tumba. El Padre no lo levanta de una tumba. El Espíritu de Dios no lo resucita de una tumba. Según este salmo y muchos otros más que hay, lo levanta de los abismos de la tierra. Es de ahí de donde Jesús es levantado. De las cenizas, ¿no? De las cenizas. Dice Job, creo que es Job 19, dice, yo sé que mi Redentor vive. Le dan una palabra profética a Job y él dice, yo sé que mi Redentor vive y que de las cenizas se levantará. Ahí profetiza lo que pasa en el lago de fuego y azufre, que cuando es reducido a las cenizas, según el Salmo 139, dice que Dios ve el cuerpo reducido a las cenizas y lo entreteje en lo más profundo de la tierra. Dios le hace un cuerpo nuevo y el alma está viva, el espíritu está vivo. Entonces Dios levanta el cuerpo de las cenizas y dice que lo levanta de los abismos de la tierra. Y esa es la resurrección del Señor. Y Hebreos, déjame leerles este pasaje, Hebreos 4, es 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Lo hablábamos un poquito fuera de cámaras, cuando Jesús traspasa los cielos. No podemos traspasar algo donde no hay oposición. Exacto. ¿Verdad? Estábamos pensando tal vez como en un pliego de papel y pasar la mano. Para traspasarlo hay que romperlo. O sea que a él cuando subió, cuando empezó a ascender a los cielos, que hemos hablado en otros episodios, que los cielos son una región de batalla. Hemos hablado cuando el Señor mandó a Gabriel a darle un mensaje a Daniel, ¿verdad? Dice que cuando Daniel empieza a orar, Dios le manda al mensajero, le manda la respuesta, pero dice instantánea, que ¿verdad? Inmediatamente. Dice que no había empezado a orar. Apenas propuso en su corazón, dijo, voy a empezar a orar. Y cuando propuso en su corazón orar, Dios le mandó, mira cómo es Dios de lindo. Wow. A veces ni siquiera hemos empezado a ayunar, no hemos empezado a orar, solo hemos propuesto en el corazón, porque Dios sabe nuestra debilidad. Amén. Yo hoy hablaba con alguien que me decía, yo quiero orar de madrugada, pero no puedo, me quedo dormida y quiero, pero no puedo. Pero Daniel propuso en el corazón, no lo había empezado a hacer, lo propuso y Dios le mandó su respuesta. Pero dice que lo metieron a cárceles en los cielos y venía descendiendo. El Padre está en el cielo, luego están las regiones de los cielos. Y dice que cuando Gabriel viene descendiendo, lo agarran y lo meten preso. Y pasa 21 días preso, el enviado de Dios. No era cualquiera, era Gabriel. Y dice que se comunica con Miguel y le pide ayuda. Y le dice, ayúdame porque me metieron preso, a ver cómo se comunicaron. Y dice que Miguel baja y lo ayuda. Le abre la prisión y le dice, ve a dar el mensaje y te regresas, porque ahorita vienen más príncipes aquí a hacernos más guerra. Y entonces, lo digo así, muy a grosso modo, pero los cielos son un lugar de conflicto. De conflicto. Dice es la por Biblia, eso Romanos, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos? Cuando dice el reino de los cielos. Amén. Sufre violencia, ¿verdad? Y solo los valientes la arrebatan. Porque ahí hay conflicto, hay guerras, hay batallas. Y si hay batalla descendiendo, Dios, ¿qué será ascendiendo? Porque descendiendo es una cosa, pero ascendiendo
tenía que pasar por esas regiones, pero él iba tan glorioso de los abismos. Ese es el desfile triunfal del que habla Colosenses. Dice que triunfó sobre la muerte, cautivó la cautividad, venció enemigos. Él venció a todos en el infierno, él los venció con su santidad, con su amor, como tú dijiste, porque fue su amor el que venció. Y cuando el Padre lo levanta de lo más profundo de la tierra, él trae cautivos a todos. Ahí viene la cautividad, ahí vienen los enemigos, ahí vienen todos vencidos. Y trae un desfile con todos los enemigos derrotados, pero viene poderoso ascendiendo. Tan poderoso que ahí los príncipes de Persia, de Grecia, todos los de los cielos, tuvieron que hacerse a un lado, porque dice que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí es cuando el Padre le dice, siéntate a mi diestra. Eso es una cosa maravillosa. Maravillosa, ¿verdad? Amén. Definitivamente, y es lo menos que al final se merecía, ¿verdad? Ser alabado y adorado, ¿verdad? Porque el sacrificio que hizo, realmente todo lo que Él hizo por nosotros, merecía mucho más, ¿verdad? Y como le mencionaba, pues al final el amor, también mencionárselo a nuestros oyentes, ¿verdad? Las personas que siguen el podcast, entender realmente la magnitud del amor, creo de que nunca va a ser posible, pero creo que cada uno de nosotros debemos de analizar sin la necesidad, ¿verdad? De muchas veces de ir a una iglesia, en su propia cama, ahí en el momento, después terminando el podcast, sentarse a meditar realmente cuánto Dios nos amó, porque muchas veces lo decimos, Dios me ama, o Dios te ama, o cuánto me ama Dios, pero realmente nunca nos ponemos a asimilar realmente el gran amor de Dios, ¿verdad? Entonces creo de que este capítulo es muy maravilloso y queda esa parte, ¿verdad? Para meditar realmente todo lo que tuvo que pasar Jesús para que nosotros fuéramos libres, fuéramos perdonados y hoy en día nosotros tengamos esa esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Un galardón que jamás vamos a merecer, porque ni porque hagamos maravillas en este mundo vamos a poder merecer el gran amor de Jesús, ¿verdad? Amén. Aún así lo vamos a tener porque, pues como lo mencionaba, es un galardón el cual Dios y Jesús nos lo dio, ¿verdad? Por amor. Amén. Es algo, pues es la gracia, ¿verdad? Un regalo merecido. Y pues oramos para que todos tengamos ese regalo, para que todo aquel que escuche de Jesús venga a los pies de Jesús. Como dice el apóstol Pablo, como que los hombres les rogáramos a las personas, reconcíliate con Dios. Hoy rogamos por medio de la palabra, por medio del podcast, por medio de la predicación. Rogamos, reconcíliate con Dios, ven a Jesús, porque realmente a eso creo que nos quedamos la iglesia. Por eso no nos hemos ido, porque yo creo que si el Señor nos quisiera allá arriba nos hubiera llevado hace mucho, ¿verdad? Así es. Pero nos comisionó algo. Eso que ya te regalé, esa gracia que ya te regalé, ese sacrificio que ya te regalé, repárteselo al que no conoce de Jesús, al que no ha oído, al que no conoce, al que no ha gustado las delicias de la presencia de Jesús. Por eso hacemos estos programas, por eso predicamos, por eso abrimos la iglesia, por eso hacemos todo lo que hacemos, Dios, para que alguien venga a Jesús, para que alguien cambie su vida y para que ese alguien, conociendo a Jesús, predique a otros y todos los que podamos conozcamos al Señor, porque dice que Él está teniendo paciencia con los hijos de ira para que los hijos de misericordia vengan a sus pies, y Él tiene esa paciencia. Entonces la predicación es reconcíliate con Jesús, ven a Jesús, toma el sacrificio de Jesús y decir Dios y recalcar y subrayar: no hay un pecado más grande que el sacrificio de Jesús. No existe, porque Jesús, el pecado que te pueda parecer más grande, más feo, más horrible, Jesús lo redujo a las cenizas. Y tenemos que saber eso, entender eso, para que nunca hagamos al pecado más grande que Dios. Eso es imposible. Jesús está por encima de todo pecado. Así que la gracia de Dios, el amor de Dios sea con tu vida. Y gracias a todos por haber estado en esta temporada. Bendiciones a Gerson, hoy andaba de viaje y tratamos ahí de grabar, no se pudo. Gracias por estar aquí, Dios te bendiga por cerrar el programa con nosotros. Es tu segundo programa con nosotros. Sí, la verdad que nuevamente agradecerle. Sé, verdad, de que al final, pues, estos episodios los habían trabajado con Gerson, verdad, una grandísima persona que tengo el gusto de conocer. Amén. Le mandamos ahí un saludo nuevamente.
Y la verdad que agradecido también con usted por estos espacios, porque yo sé de que todo esto se hace con amor, hay un trabajo titánico atrás, ¿verdad? Y todo esto se hace por amor, por llevar la palabra, porque creo de que usted ha entendido esa parte de que la palabra no solamente va en la iglesia, sino que hay que innovar, ¿verdad? No innovar en la palabra, no. Hay que innovar la forma de transmitir la palabra. Y hoy en día, pues creo yo de que no hay excusa ahora para decir, no, es que no puedo leer una Biblia. Hay muchas formas y creo que este podcast ha sido de mucha bendición para muchas personas. Y deseo, ¿verdad?, de que pues esta temporada del podcast haya llevado mucha gracia, mucha esperanza, mucha sanidad, mucho amor, ¿verdad? A todas esas personas que nos ven, que lo necesitan, y desearle, ¿verdad?, lo mejor en lo siguiente, en lo que venga. Y agradecido también por la oportunidad, sabe que estamos a la orden. Gracias. Para servir siempre, la verdad que es a lo que venimos a esta tierra. Amén, amén. Te esperamos en la segunda temporada, ojalá puedas estar con nosotros. Claro, con todo gusto. Adelanta un poquito, el 20 de enero inicia la segunda temporada, va a ser escudriñando las profundidades del Génesis. Wow. Ahí estuvimos estudiando hace poco en la iglesia las razas paralelas, y un poquito de eso vamos a hablar en el podcast, viendo qué razas convivieron y compartieron la tierra en algún momento. Ya vamos a encontrar, creo que 16, ¿verdad? 15, 16 razas entre los gigantes, los néfilims, los hombres, todo lo que había. Y a eso nos vamos a meter en enero, primero Dios, a estudiar las profundidades del Génesis. Pusimos escudriñando porque yo creo que por mucho que nosotros nos sumerjamos en la palabra, no llegamos a la profundidad de la palabra, pero logramos algo, como dice Job. Así terminamos el libro. De hecho, ese es el último versículo que usamos en el libro. Job 26, 14. Dice, por más que te digo que uno entra a la palabra y profundice, dice Job, y esto no es más que un vestigio de su poder. ¿Qué eco tan débil percibimos de él? ¿Quién entenderá entonces su poderío atronador? Como quien dice, esto es como la punta del iceberg, todo lo que logramos estudiar, todas las profundidades, toda la hermosura que uno llega a encontrar, dice Job, y esto solo es un ápice de lo que podemos conocer. O como lo dice el apóstol Pablo, lo que sabemos todavía no lo sabemos como conviene. Exacto. Y eso tal vez lo podemos traducir a algo natural, ¿verdad? Porque creo de que nosotros estamos acá en esta puntita y hay tanto por conocer, ¿verdad? Amén. Y la inmensidad de la palabra de Dios, del amor de Dios, de todo lo que realmente implica a Dios, es mucho más allá, ¿verdad? Entonces, amén, si no nos alcanza la vida para conocer nuestro planeta, ¿qué nos va a estar alcanzando para conocer todo lo respectivo a Dios, ¿verdad? Entonces, amén, es una maravilla. Y amén, pues pendientes para la segunda temporada de este hermoso podcast. Recuerden suscribirse, compartirlo, darle like, para que muchas más personas sean bendecidas, ¿verdad? Si tú tienes a una persona que sabes que necesita de esto, compárteselo. De verdad, créeme de que nunca va a ser una bala perdida o tiempo perdido, ¿me entiendes? La constancia hace que por lo menos una persona venga a Cristo, y créeme de que esa va a ser una gran satisfacción para ti. Así que compártelo, que Dios te bendiga, y me gustaría, ¿verdad, pastora, que pueda despedir el podcast? Amén, pues agradecerles a todos. Esta temporada ha sido muy emocionante. Ellos hemos tenido muchos momentos bonitos, mensajes muy bonitos. De pronto creo que ha sido de lo más gratificante del podcast, de pronto recibir un mensaje de alguien que fue bendecido, que Dios le habló, que tuvimos testimonios muy bonitos. Una persona que estuvo en depresión y escuchando uno de los podcasts me llamó y me dijo, Dios me sanó de una depresión. Me pude sentar con ella, tomar un café, y la verdad es que creo que eso hace que todo valga la pena, ¿verdad? Total. De repente tener que movilizarse a un lugar, tomar un tiempo, tu tiempo, el tiempo de Gerson, de Debbie, de Heidita, que en su momento también nos apoyó muchísimo. Todos los que fuimos parte de esto, esos mensajes, yo tenía ahí la costumbre de mandárselos al chat de Espigando, ¿verdad? Al equipo de producción, cuando de repente llegaba un mensaje, cortando nombres, por supuesto, de repente les mandaba capsulitas de gente que me decía, vi esto y me bendijo, esta parte del podcast, esos mensajes que de pronto llegaron durante la temporada, creo que es muy gratificante, y es la razón de hacer todo, la razón de escribir un libro, la razón de abrir los podcasts, de hacer lo que hacemos, es amén, que alguien sea bendecido, y esperamos que así sea. Los esperamos el jueves 18
Y si alguien lo ve después del jueves 18, pues ahí va a estar guardado también en YouTube. Exacto. Y en Spotify, toda la temporada completa. Creo que al final 21 capítulos. 21 capítulos. Exacto. Así fue, Sí. ¿verdad? Pues los esperamos siempre. Ya viene la segunda temporada. Que Dios les bendiga. Ha sido una bendición esta temporada. Dios bendiga tu vida, a Jos, Evita, a todos los que son parte del podcast, Gerson, y pues a todos los que nos han visto. Muchas bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.